Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón. Asignatura: Historia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, dictada por el profesor José Martínez. Estudiantes: Yuricel Morales y Milena Reyes. Estudiantes de quinto año Logística de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la carrera Licenciatura de Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial. A continuación, presentaremos nuestro proyecto final que englosa módulos trabajados durante el semestre. Como primer punto, el expansionismo norteamericano. Los Estados Unidos experimentaron dos tipos de expansión en su historia: la continental y la extracontinental. La primera es la expansión territorial contigua, es decir, en territorios adyacentes a los Estados Unidos. La llamada expansión extracontinental se dio a finales del siglo XIX y llevó a los norteamericanos a trascender los límites del continente americano para adquirir territorios alejados de los Estados Unidos como Hawái, Guam y Filipinas, en el Tratado de París de 1783. El primer crecimiento del territorio de los Estados Unidos se dio en el mismo momento de alcanzar su independencia. En 1783, norteamericanos y británicos llegaron a un acuerdo por el cual Gran Bretaña reconoció la independencia de las 13 colonias y se fijaron los límites geográficos de la nueva nación. La compra de Luisiana. Para el año 1801, Europa disfrutaba de un raro periodo de paz. Aprovechando esta situación, Napoleón Bonaparte obligó a España a cederle Francia el territorio de Luisiana. El presidente Thomas Jefferson ordenó al embajador norteamericano en Francia, Robert Livingston, comprarle Nueva Orleans a Napoleón. Para sorpresa de Livingston, Napoleón aceptó vender toda Luisiana porque el reinicio de la guerra en Europa y el fracaso francés en Haití frenaron sus sueños de un imperio norteamericano. En 1803 se dio un acuerdo por el cual los Estados Unidos adquirieron Luisiana por $15 millones, lo que constituyó uno de los mejores negocios de bienes y raíces de la historia. La era de los buenos sentimientos. El fin de la llamada Guerra de 1812 trajo consigo un periodo de estabilidad y consenso nacional conocido como la era de los buenos sentimientos. En 1818, los británicos y norteamericanos resolvieron algunos de sus problemas a través de la negociación. Una vez resueltos los problemas con Gran Bretaña, los norteamericanos se enfocaron en la disputa con España con relación a Florida. En 1819, España y los Estados Unidos firmaron el Tratado Adams-Omnis, por el que Florida pasó a ser un territorio norteamericano, a cambio de que los Estados Unidos pagaran los reclamos de los residentes de la península hasta un total de 5 millones. La anexión de Oregón. En 1846, el presidente Polk solicitó la retirada británica del territorio de Oregón, aprovechando lo complicado por problemas de su imperio. Gran Bretaña no estaba en condiciones para resistir tal pedido. Tras una negociación, se acordó establecer la frontera en el paralelo 49 y todo el territorio del sur al sur de esa frontera pasó a ser parte de los Estados Unidos. Texas. En 1836, los texanos se rebelaron contra el gobierno mexicano, buscando su independencia. Tras una derrota inicial en la batalla de Álamo, los texanos derrotaron a los mexicanos en la batalla de San Jacinto y con ello lograron su independencia. Después de derrotar a los mexicanos y declararse independientes, los texanos solicitaron se admitiera a Texas como un estado de la Unión Norteamericana. En 1845, Texas fue no solo anexado, sino también incorporado como un estado de la Unión. En el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en 1848, que puso fin a la guerra, los Estados Unidos duplicaron su territorio al adquirir los actuales estados de California, Nuevo México, Arizona, Utah y Nevada. México reconoció la anexión de Texas y los Estados Unidos acordaron pagarle a México una indemnización de 15 millones. Hablemos de la compra de Alaska. Alaska había sido explorado a lo largo de los siglos XVII y XVIII por británicos, franceses, españoles y rusos. Sin embargo, fueron estos últimos quienes iniciaron la colonización del territorio. En 1867, los Estados Unidos y Rusia entraron en conversación con relaciones al futuro de Alaska.
En marzo de 1867 se llegó a un acuerdo de compraventa por 7.2 billones. La Guerra Hispano-Cuba Norteamericana. En 1898, los Estados Unidos y España pelearon una corta pero muy importante guerra. La principal causa de la llamada Guerra Hispanoamericana fue la isla de Cuba. Para finales del siglo XIX, el otro poderoso imperio español estaba compuesto por las Filipinas, Cuba y Puerto Rico. De esta, la más importante era sin lugar a duda Cuba, porque esta isla era la principal productora de azúcar del mundo. Harto del colonismo español, en 1895 los cubanos se rebelaron provocando una sangrienta guerra de independencia. Al comienzo de este conflicto, el gobierno norteamericano busca mantenerse neutral, pero el interés histórico en la isla, el desarrollo de la guerra, las inversiones norteamericanas en la isla, unos 50 millones, y la cercanía de Cuba, solo 90 millas de Florida, hicieron imposible que los norteamericanos no intervinieran buscando acabar con la guerra. La situación se agravó cuando el 15 de febrero de 1898 un barco de guerra norteamericano, el US Maine, anclado en la bahía de La Habana, explotó, matando a 266 marineros. La destrucción de Maine generó un gran sentimiento anti-español en los Estados Unidos, que obligó al gobierno norteamericano a declarar la guerra a España. Con la expansión extracontinental de finales del siglo XIX se cerró la expansión territorial de los Estados Unidos, pero no su crecimiento imperialista ni su transformación en la potencia dominante del siglo XX. Segundo punto, hablaremos de la doctrina Monroe. El 2 de diciembre de 1823, Monroe leyó un importante mensaje ante el Congreso. Parte del contenido de este mensaje pasaría a ser conocido como la doctrina Monroe. En su mensaje, Monroe enfatizó la singularidad de los Estados Unidos y definió el llamado principio de la no colonización, es decir, el rechazo norteamericano a la colonización, recolonización o transferencia de territorios americanos. Además, Adams estableció una política de exclusión de Europa de los asuntos americanos y definió así las ideas principales de la doctrina Monroe. La palabra de Monroe constituyeron una declaración formal de que los Estados Unidos pretendían convertirse en el poder dominante en el hemisferio occidental. Es necesario aclarar que la doctrina Monroe fue una fanfarronada porque en 1823 los Estados Unidos no tenían el poderío para hacerla cumplir. Sin embargo, esta doctrina será una de las piedras angulares de la política exterior norteamericana en América Latina hasta finales del siglo XX y una de las bases ideológicas del expansionismo norteamericano. Hablemos ahora del destino manifiesto. En 1839, el periodista norteamericano John Sullivan escribió un artículo periodístico justificando la expansión territorial de los Estados Unidos. Según Sullivan, los Estados Unidos eran un pueblo escogido por Dios y destinado a expandirse a lo largo de América del Norte. La idea del destino manifiesto estaba enfatizada en la visión de los Estados Unidos como una nación excepcional destinada a civilizar a los pueblos atrasados y a expandir la libertad por el mundo. Es decir, en una visión mesiánica y mística que veía en la expansión norteamericana la expresión de la voluntad de Dios. Esta estaba también basada en un concepto claramente racista y dividía a los seres humanos en razas superiores o inferiores. De ahí que se pensara que era deber de la raza superior ayudar a las inferiores. Como miembro de una raza superior, la anglosajona, los norteamericanos debían cumplir con su deber y misión. La política del gran garrote, Big-Stick, y la política del buen vecino, la política del gran garrote. La expresión se origina en una frase escrita por el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en el año 1901, donde manifiesta su agrado porque el comité del Partido Republicano de New York había expulsado a un consejero corrupto. La frase, tomada de un proverbio de África Occidental, era: habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos. 2 semanas antes de ser nombrado presidente, tras el asesinato de William McLean por parte de un anarquista,
El entonces vicepresidente Roosevelt pronunció su famoso discurso en la Feria del Estado de Minnesota, el 2 de septiembre de 1901. Incluyendo la frase en cuestión, Roosevelt ya había empleado este proverbio en una carta dirigida a Henry Speck en enero de 1900. El famoso Gran Garrote de Roosevelt terminó por determinar numerosas actuaciones políticas, al igual que sirvió para identificar la doctrina internacional que aplicó como presidente. Tal concepto ilustra la voluntad de Roosevelt para realizar negociaciones y pactos con sus adversarios internos y externos, pero siempre mostrando la posibilidad de una actuación violenta como modo de presión aplicada a la política de Estados Unidos en América Latina. La frase mostraba que el régimen de Roosevelt podía presionarle a los países norteamericanos, particularmente los ribereños del Mar Caribe, con una intervención armada. La política del buen vecino. La política del buen vecino fue una iniciativa política creada y presentada por la administración del gobierno estadounidense, presidido por Franklin D. Roosevelt, en el marco de la séptima Conferencia Panamericana en diciembre de 1933, en lo referente a su relación con América Latina, durante los años 1903 hasta 1945. Cuando la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de los países latinoamericanos fue moderándose, Estados Unidos había invadido abiertamente varios países de la región en los primeros años del siglo XX, como Cuba, México, Haití, Panamá, República Dominicana o Nicaragua. Buscaba particularmente la solidaridad hemisférica contra amenazas exteriores, en especial de las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esta política influyó en que todas las naciones latinoamericanas apoyaran a Estados Unidos en dicho conflicto bélico. Características: el presidente Roosevelt declaró que quería que Estados Unidos fuese un buen vecino con el resto de los países del continente, el llamado panamericanismo. El descubrimiento de las minas de oro de California. El 24 de enero de 1845, en Sutter Mill, el rancho del general John Sutter, en Coloma, en la cercanía del río Americano, el capataz James Marshall y sus hombres construían un molino de harina cuando encontraron pepitas de oro. Al saber del descubrimiento, Sutter quiso mantener la noticia en secreto, pues temía que sus planes de crear un imperio agrícola se vinieran abajo si había una inmigración en masa en busca de oro. Sin embargo, los rumores se esparcieron rápidamente y el 15 de marzo siguiente, el periódico The Californian publicó la noticia. El periodista que lo firmaba, Samuel Brannan, inmediatamente puso una tienda de suministro para los cazafortunas que llegarían. Brannan corrió por las calles de San Francisco con un frasco lleno de oro, gritando oro, oro, oro en el río Americano. El 19 de agosto de 1848, el diario New York Herald fue el primer periódico en la costa este que anunció que se había descubierto oro en California. El 5 de diciembre de ese año, el presidente James Polk confirmó el descubrimiento en un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. Muy pronto, la Tierra Dorada de California se vio invadida por oleadas de inmigrantes de todo el mundo, llamados posteriormente 49ers, lo del 49, por haber llegado a ese año. Tal y como Sutter temió, se encontró pronto en la ruina, pues sus trabajadores lo dejaron en pos de oro mientras sus tierras eran invadidas por ocupantes ilegales que robaron sus cosechas y ganados. La construcción del ferrocarril de Panamá. En diciembre de 1848 se le otorgó de manera definida a la sociedad formada por William Aspinwall, John Lloyd Stephen y Henry Chauncey la concesión para construir un ferrocarril a través del Istmo de Panamá, que se denominó Compañía de Ferrocarril de Panamá. El 15 de abril de 1850, Victoriano de Diego Paredes, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Nueva Granada, y John Stephen, vicepresidente y apoderado de Panamá,
de la Panama Railroad Company. Formalizaron en Bogotá mediante firma el contrato conocido con el nombre de Stephen Paredes. Luego de cuidadosas exploraciones sobre el terreno, se estableció como puntos terminales de la vía férrea la isla de Manzanillo, Colón, en el Caribe, y en la ciudad de Panamá, en el Pacífico. La construcción del ferrocarril de Panamá comenzó un día de mayo de 1850 con un costo estimado de $1.250.000, cuando sin ceremonia especial alguna, dos norteamericanos acompañados por un reducido grupo de nativos empezaron hacha en mano a hacer caer bajo sus golpes manglares y palmas de coco en la isla de Manzanillo. Apenas iniciada la tarea de desmonte, el ingeniero Totten, encargado de la obra, vio obligado a ir en busca de obreros a Cartagena, de donde regresó con 40 de ellos. A medida que avanzaban los trabajos, hubo necesidad de reclutar también de Jamaica y de Estados Unidos. En 1853 hubo un aumento considerable de obreros que venían de Europa, Alemania, Austria, Francia, Inglaterra y especialmente de Irlanda, a los que se agregaron un grupo de hindúes y de malayos. Nunca parecían suficientes, pues a través de los años que duró la construcción, la cuadrilla de obreros tenía que relevarse constantemente. Las condiciones de trabajo, el clima y la insalubridad ambiental eran tan malas que se producían continuas deserciones, y tanta fue la cantidad de enfermos y muertos, principalmente por la llamada fiebre de Chagres, malaria o fiebre amarilla. En todo el tiempo que se duró la construcción de la ruta ferroviaria, no se llevó nunca un registro oficial de los fallecidos, pero se cree que murieron más de 15.000 personas por el resultado de las enfermedades endémicas de la región. Igual o mayor interés demostró la compañía por la salud de su personal, con la construcción de hospitales y contrataciones de médicos que debían atenderlo. El primer hospital, que se construyó a principios de 1851, se hizo bajo la dirección del Dr. Totten, hermano del ingeniero que trabajaban para el ferrocarril. Al concluir los trabajos a medianoche del 27 de enero de 1855, se convirtió en el primer ferrocarril transcontinental y el más caro del mundo. Un viaje de ida de 80 kilómetros costaba $25 oro. Mi nombre es Milena Reyes y a continuación desglosaré mis puntos a tratar. La rivalidad anglosajona por el control de la América Central. Las relaciones anglosajonas entre Estados Unidos y el Reino Unido abarcan muchas relaciones complejas que van desde dos guerras tempranas hasta la competencia por los mercados mundiales. A medida que Estados Unidos se consolidaba como una gran potencia, fue ampliando su área de influencia más allá de sus fronteras, y donde puso especial interés fue en el Istmo Centroamericano, en el que daban las condiciones para construir un canal interoceánico. Para los Estados Unidos, el control de la costa de Mosquitos por parte de la Gran Bretaña significaba una barrera que se levantaba en contra del cumplimiento del destino manifiesto en Centroamérica, Panamá. El control de esta región por parte de los Estados Unidos mediante firma del Tratado Mallarino-Vilat, que significa una gran ventaja para los Estados Unidos, ya que Nueva Granada le daba derecho a la construcción de una vía interoceánica por Panamá, ventaja que iba en contra de británicos. Todas esas partes involucradas en esas operaciones comerciales violaban las restricciones impuestas por Gran Bretaña y España, pero en América los coronistas tenían pocos escrúpulos legales para que se trataba de obtener ventajas económicas. Eso quiere decir que la región centroamericana dejaría de ser centro de la disputa y así sería libre de tránsito. Los países bélicos no podrían permanecer en el canal o realizar actos bélicos, y en el mismo sus buques no podían embarcar o desembarcar tropas o municiones en el canal. Quiere decir que Estados Unidos necesitaba consolidarse como la mayor potencia mundial y fue obteniendo poder con el pasar del tiempo, como lo podemos ver hoy en día, la potencia que es. Siguiente punto, la construcción del canal francés y estadounidense. El 14 de enero de 1869, Nueva Granada y los Estados Unidos de América suscribieron un tratado para la construcción de un canal interoceánico por Panamá, pero dicho tratado no fue aprobado por el Congreso granadino. En 1869 sucedieron dos acontecimientos internacionales
que de una u otra manera influyeron en el Istmo de Panamá. Por su parte, los franceses inauguraron el canal de Suez y su constructor, Ferdinand de Lesseps, se convirtió en la figura central del orgullo nacional. En los Estados Unidos se inauguró el ferrocarril interoceánico, con consecuencias negativas para el tránsito por el Istmo de Panamá. En términos generales, el 8 de julio de 1870, el Congreso granadino aprobó el segundo tratado con modificaciones, pero en esta ocasión fue rechazado por el Senado norteamericano. El 20 de marzo de 1878, el convenio Salgar-Weiss le otorgaba a los franceses un derecho exclusivo para construir un canal y para operar por 99 años al momento de terminar la obra. Bonaparte Weiss y su equipo técnico concentraron sus estudios, por los cuales elaboraron 4 proyectos. 3 correspondían a la parte este y 1 a la parte oeste del ferrocarril. Este último proyecto era el favorito de Weiss y consistía en el canal, construir un canal a nivel del Río Grande y Río Char. Pero por la brevedad del tiempo no hicieron los estudios necesarios del subsuelo rocoso del área central, llevándolo así al fracaso. Sus causas fueron errores técnicos cometidos durante el estudio, mala administración, malversación del dinero, descrédito de la empresa, los obstáculos del corte culebra y las enfermedades como la fiebre amarilla, la malaria y la cólera fueron causas de ese error. Por su parte, el 4 de febrero de 1889, la Compañía Universal del Canal Interoceánico fue intervenida judicialmente. En términos generales, el fracaso del canal francés dejó al istmo aproximadamente 14.000 personas desempleadas. Panamá estaba envuelto en sus propios vapores miasmáticos de derrota luego de la aventura del canal francés, donde Nicaragua era considerado una pieza nueva para el proyecto estadounidense. Pero construir un canal en aquel entonces, el del presidente favorecía esa ruta. El presidente McKinley favorecía esa ruta, pero luego del asesinato del presidente McKinley, Theodore Roosevelt se convirtió en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero para él no existía ese romanticismo de terminar el proyecto ni la bobería de continuar el sueño. El canal para él era algo práctico, vital e indispensable para el destino de los Estados Unidos como potencia mundial, con supremacía en los 2 océanos adyacentes. Y es aquí cuando empieza la nueva obra para la construcción de un canal. Una estampilla fue el que cambió el rumbo de toda la historia del canal, y fue entonces donde Bonao Varillas aprovechó la ocasión. El inicio de esfuerzos para la construcción del canal por los Estados Unidos data del 4 de mayo de 1904, cuando en una breve ceremonia el oficial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, teniente Mark Broy, recibió la llave de las bodegas del Hospital Ancón. El jefe de sanidad, William Gorga, y su personal estuvieron entre los primeros en llegar al istmo e iniciar operaciones. En este proceso de ver cómo solucionaba el caso de la fiebre amarilla, John Stevens le dio todo el apoyo a Gorgas para erradicar la fiebre y así poder seguir con la construcción del canal. Pero Stevens no siguió y abandonó la obra, y fue donde entonces el general George Guthrie, ingeniero jefe sucesor de Stevens, durante el periodo de la construcción y bajo cuyo liderazgo terminó el canal, siguió la construcción, pero hicieron cambios importantes en el diseño. Por ejemplo, el ancho del fondo del cauce del canal en el corte Culebra fue ampliado de 200 a 30 pies. A petición de la Armada de los Estados Unidos, las cámaras de las esclusas fueron ampliadas 95 a 110 pies para acomodar las naves. Se unieron unas pequeñas cadenas de islas para crear un rompeolas de 3 millas a través de bajos para evitar que el lodo obstruyera la entrada del cauce. El descubrimiento de material pobre en las funciones de Cerro Sosa hizo necesario reubicar el juego de esclusas de 2 escalones en el Pacífico más al norte. En Miraflores las ubicaciones de las demás esclusas permanecieron sin cambio,
y siendo así que el 15 de agosto de 1914 se inauguró el Canal de Panamá. Siguiente punto, la historia del general Victoriano Lorenzo. Guerrillero colombiano panameño, nacido en la provincia de Coclé en 1869 y fallecido en la ciudad de Panamá en 1903. Líder carismático del movimiento indígena que alzó contra el poder central de Colombia cuando el territorio panameño no era aún independiente, Victoriano Lorenzo defendió desde muy joven los derechos de los desfavorecidos. Ante la injusticia e inequidades cometidas por los caciques locales contra la población indígena, Victoriano Lorenzo desató y encabezó la rebelión de los indios y tomó parte activa de la Guerra de los 1000 días. Conflicto armado que, planteado en principios como una disputa entre liberales y conservadores, trajo consigo la independencia de Panamá respecto a Colombia. Al frente de los llamados montañeros, Victoriano acudió a la contienda atraída por las promesas de tierras y libertad que constituían una de las consignas del Banco Liberal. Llegó así a alcanzar el grado de general del ejército liberal durante una guerra civil que prolongó por espacio de 3 años, pero en violación de los tratados que preludiaban ya el fin de la contienda, Victoriano Lorenzo fue apresado y condenado a morir frente a un pelotón de fusilamiento. Pese a las proclamas de defensa, el guerrillero fue ejecutado el 15 de mayo de 1903 en los paredones de la Plaza Chiriquí. Siguiente punto, la separación de Panamá de Colombia. La separación de Panamá de Colombia tuvo lugar el 3 de noviembre de 1903 y su consecuencia más inmediata fue la creación de la República de Panamá. El acontecimiento se produjo tras el fin de la Guerra de los 1000 días, un enfrentamiento bélico entre los liberales y conservadores colombianos. La zona del Istmo de Panamá había formado parte de Colombia en cualquiera de sus denominaciones desde su independencia en 1821. Su estatus dentro del país había ido variando desde departamento a estado federal, dependiendo de si en el gobierno colombiano se encontraban los federales o los centralistas. Cuando el territorio del Istmo de Panamá se independeció de la corona española a finales del 821, se unió de manera voluntaria a la Gran Colombia. Este país, cuya creación impulsó Simón Bolívar, estaba formado por las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Aunque la Gran Colombia no era un estado federal en el sentido moderno, sus territorios sí contaban con una cierta autonomía en varios aspectos como en la política económica. Durante los años siguientes el territorio panameño conoció diversos modelos administrativos dependiendo del tipo de gobierno que existía en Bogotá. Entre 1830 y 1832 se produjeron diversos intentos de separación, aunque sin conseguir en ningún momento, ya que en 1840 el territorio pasó a denominarse Estado del Istmo y bajo la condición de que fuera un sistema federal. Decidió permanecer unido entonces a la Nueva Granada. Dice, además de los acontecimientos que ocurrieron tanto en Colombia como en Panamá, existieron factores internacionales que condujeron a la separación de ambos países. El Tratado Hay-Pouncefort, firmado entre Estados Unidos y el Reino Unido en mayo de 1901, deslegitimaba la soberanía de Colombia sobre el Istmo. El gobierno colombiano trató de intervenir esta declaración, aunque el Congreso estadounidense se mostró muy hostil con sus enviados. Los acontecimientos comenzaron a acelerarse a principios de 1903. En enero de ese año, Colombia y Estados Unidos firmaron un nuevo tratado, el Tratado Herrán-Hay, que debía zanjar la discusión sobre el canal. Sin embargo, el Congreso colombiano el 2 de agosto votó en contra de ratificarlo. Este hecho reforzó a los panameños partidarios de la separación y, más importante, proporcionó a Estados Unidos una razón para apoyarlo. El apoyo estadounidense a la separación fue encabezado por varios bancos. Con Morgan a la cabeza, fueron ellos los que desembolsaron importantes cantidades de dinero para sobornar a algunos militares para que se unieran a la causa. La historia de nuestra separación de Panamá de Colombia en sí lleva muchas incertidumbres, ya que se dice que no hubo cañonazos, sino billetazos, ya que fueron muchos los que
fueron sobornados para que no quedara en tragedia y así poder que el doctor Manuel Amador Guerrero se convirtiera en el presidente de Panamá. Nuestro punto final, la verdadera historia de la separación. Quien crea que la historia panameña está todo dicho se equivoca. A nuestro juicio, hay muchos e importantes aportes que recién han aparecido a la luz pública en los últimos 10 años, los cuales no han sido incorporados a la enseñanza de la historia formalmente, ni mucho menos aceptados por la historia oficial, que se cuenta en nuestras escuelas y universidades, ya que para poder entender cómo realmente fueron los hechos hay que indagar más a profundo, ya que queda siempre sucesos por contar, explicar al que realmente le interesa saber sobre su pasado y lo que realmente sucedió, así como dice la célebre frase: todo pueblo que no aprende de su pasado se ve obligado a repetir sus errores. Y esto es lo que no queremos. Buscamos realmente ser una nación por la cual lucharon muchas personas para hoy ser un país libre. Pero aún, en nuestro parecer, no encontramos esa libertad por completo, ya que sentimos que aún no nos acorralan, nos obligan a depender del gobierno, y creo que así sabemos realmente lo que sucedió años atrás y por lo que pasaron los que verdaderamente sí buscaban que este país fuera un país libre. Para poder libre podamos llegar a reflexionar y luchar por nuestros derechos. Es cierto que las cosas no están del todo bien contadas, hay muchas incertidumbres, mentiras ocultas que fueron de beneficio para un selecto grupo que en su momento todo lo que hicieron era para sus propios beneficios, manipulación de nuestra verdadera historia oficial con respecto a nuestros verdaderos acontecimientos. Se ha dicho frecuentemente que la historia de esta independencia ha sido tratada de dos maneras: la leyenda dorada y la leyenda negra. Es hora de que una revelación en contra de la leyenda dorada y los enfoques ambiguos, y aceptar que en 1903 es más una intervención militar de Norteamérica a Panamá. Eso nos da a entender que Panamá debe luchar contra la presencia norteamericana y no como nos hicieron creer que era en contra de la colombiana. Nuestra historia debería ser contada realmente como sucedió, para así entender por todo lo que pasaron los que realmente sí lucharon para la separación y no por los que hicieron por su propio beneficio, no por lo que hicieron por su beneficio propio para la lucha por dicho movimiento. Es necesario aprender lo que realmente pasó para así entender a esas personas que realmente lucharon por nuestra separación, por nuestra historia, que realmente buscaban un cambio en nuestra historia y no como nos hacen creer todo el tiempo que nosotros nos separamos de Panamá. Estados Unidos tuvo mucha mano, manipuló mucho y metió mucho mano en nosotros para poder llegar a ese punto. Muchas gracias.